¿Cómo es ese cuotón? ¿Es como que pagáis la mitad del principal o cómo Claro, claro. funciona, en verdad? ¿Se puede salir de ICOM? ¿Cómo salís de ICOM? ¿Y cuándo conviene tirarse a quiebra nomás? Que cripto y la cuestión y perdí, no sé, 40% y olvídate que voy a volver a invertir. Don Benjamín, bienvenido al programa. Hola Pablo, hola Francisco, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Buenísimo. Francisco, ¿cómo estamos? ¿Preparados para el viaje ya o no? Estoy enfermito, weón. Siempre pasa algo, Matías. ¿Cómo tanto, weón? Siempre pasa algo. Pero hay que seguir remando, weón. Igual, de hecho, estoy con COVID, pero vámonos. Vamos al inicio que nos pone en el mood correcto. Benja, cuéntanos cuál es tu animal espiritual. Mi animal es el oso. Em, Diría Primer oso. que... ¿Ah? Primer oso que nos llega al programa. ¿Ah, sí? Pensé que era más común. Sí, no, principalmente porque es bien protector de sus cercanos, te diría. También soy bien tranquilo, pero cuando hay que mostrar determinación o ser más agresivo, creo que lo hago y ahí con todo. Así que un poco parecido a cómo se comporta el oso. Y por último, algo más anecdótico, pero cuando chico me parecía mucho a Winnie the Pooh, me decían. Así que, así que tuve ese sobrenombre durante tantos años con mi familia. Nada que ver con los bear market, me imagino. Esperemos que no, po. Los osos son buenos para guardar reservas, dicen, para los momentos quizás de mucho frío. Y quizás ahí se sienten tranquilitos, después salen a buscar sus presas nuevamente, ahí quizás se estresan. Pero el tema del estrés, puta, está siendo cada vez más frecuente en nuestras vidas, probablemente por cómo estamos viviendo en la vorágine de no parar. Y uno de los principales culpables es la plata, po. El maldito dinero, como le decimos muchas veces, que según una encuesta que salió hace poco, dice que 7 de cada 10 chilenos sienten estrés por su situación financiera. El 14% dice que tiene insomnio por el tema de la plata. Entonces, esta es una cuestión que tenemos que ver cómo nos hacemos cargo entre todos, partiendo de la educación, y ustedes están emprendiendo desde hace un tiempo precisamente en este dolor, por decirlo así. Ya han hablado con muchas personas. ¿Cómo lo estáis viendo tú? ¿Qué le está pasando a los chilenos que están tan estresados con la plata? Sí, total. O sea, es un tema tremendo y les diría que es mayor aún de lo que pensábamos cuando partimos Relief, ¿ya? Nosotros somos una plataforma de salud financiera que es para trabajadores de empresas, donde justamente le ayudamos a las personas con tecnología a que puedan mejorar su endeudamiento, ordenar sus finanzas y ojalá poder ahorrar, ¿ya? Obviamente, como el tema, como comentabas tú, Francisco, quizá más duro hoy en día y el que genera más estrés, es el tema del endeudamiento, el gran gatillante de esto y lo estamos viendo de manera bien fuerte. O sea, nosotros interactuamos muchísimo con nuestros usuarios, que son los trabajadores de estas empresas con las que trabajamos, y al final uno ve el nivel de problema que hay de gente llorando porque le van a embargar en el fondo todas sus cosas, porque obviamente están atrasados sus pagos y a veces creen que le van a embargar cosas a sus papás o a sus familiares. Gente que aquí a los próximos años de su vida va a ser solo pagar deuda y lo tienen clarísimo porque ya no tienen otra forma en el fondo y se endeudaron tanto que como que esa es la estructura que se les viene. Entonces ahí uno se da cuenta como que el gran problema y realmente esa cara B que es tremenda y que es mucho más común de lo que uno cree. Y esas deudas generalmente son hipotecarios, crédito de consumo, automotrices o un poco de todo. Todos tienen crédito de consumo o tarjeta de crédito bien girada en el fondo, que al final lo ocupan como un crédito de consumo, ¿verdad? El famoso como adelanto en cuotas, que podemos hablar un poco en el fondo de todos los problemas que hay detrás de todo eso. Y harto crédito hipotecario, harto crédito automotriz. Al final Chile es un país que tiene súper harta como inclusión financiera, ¿verdad? Harto acceso a productos. Puedes ver que las personas en general pueden acceder a financiamiento. Y el problema viene después, pues. Mucha inclusión financiera, falta de educación financiera es una bomba de tiempo que en Chile explotó hace unos años y en otros países de la región también lo estamos viendo ahora. Y tú decís que antes no era tan duro el problema. Esto ha sido como más de los últimos, quizás, 5 o 10 años. ¿O por qué dices como que explotó la...? Más de mucho sentido en todo caso. Sí. Pero ¿han visto datos? Sí, o sea, en el fondo los últimos 10 años el nivel de endeudamiento ha subido, el nivel de morosidad ha subido un montón. Hoy día tenéis más de 4 millones de personas que están en DICOM.
el 30% de los hogares está sobreendeudado. O sea, uno ve como en el fondo la data va creciendo y también como que a medida que obviamente hay más desarrollo económico, también los hogares pueden acceder a más crédito. Y si esto en el fondo lo que tenemos, el problema que tenemos en Chile es que justamente no sabemos bien cómo manejarlo. Y eso es un poco el problema que estamos viendo hoy día que está cristalizando. Yo nunca me voy a olvidar cómo entré a mis primeras deudas y mis primeras morosidades. Y de repente son tonteras, pero que te empezás a meter en una ola de nieve en la que no podéis salir. La mía fue una tarjeta Falabella, creo, que me la dieron, no sé, típico estáis en el mall, estáis estudiando en la U, oye, quiero una tarjeta, costo cero, qué sé yo, y vais a tener algo de crédito. La empecé a pasar en los bajones y después no tenía cómo pagarla, porque si yo no trabajaba. Y creo que la terminé pagando cuando recién encontré mi primera pega y obviamente estaba con intereses y cosas así. Tuve suerte que esa pega me permitía pagarla, ¿cachai? Pero obviamente esa no fue fue la primera, pero no fue la única. Pero a veces la partida es súper, no tonta, la palabra no es tonta, sino que es como Inocente. inocente. Mm. En la conversa que tú vayas hablando con las personas, ¿cómo creéis que entráis a este espiral de sufrimiento? Sí, harto como el caso que como que fue el tuyo al final, ¿verdad? Gente que sale de la universidad, primera pega, primer sueldo, y te empiezan a bombardear las ofertas de tarjetas, abrir una cuenta es botado, y justamente empezáis a gastar, no te das cuenta, y como no manejáis bien en el fondo lo que es el tema del pago mínimo a la tarjeta, qué cosas convienen y qué no, hasta qué punto endeudarse, para qué cosas endeudarse, al final cuál es como el objetivo que hay detrás de la deuda, ¿verdad? Que es como poder financiar proyectos del futuro y traerlo hoy día, pero eso tiene un límite. Se genera esta situación que van pasando los años y va creciendo, va creciendo. Hoy, generalmente los primeros años, nosotros hablamos del mundo de los trabajadores formales, porque es donde nos manejamos ya, pero obviamente va subiendo un poco tu sueldo, tu capacidad de pagar, de adquirir deuda va creciendo, hasta que esto como que colapsa y llega a un punto que es súper difícil retornar. Entonces, sí, te diría que la entrada al principio es donde están las menores herramientas, la gente es donde menos sabe y después como que salir de ahí es súper difícil. Un buen punto ahí que quizá uno piensa a veces que las deudas pasan cuando los ingresos son los más bajos y estáis tratando de pagar más de lo que uno genera, pero me está diciendo que a veces uno parte quizás con una pequeña deuda, pero a medida que crecen tus ingresos, crece tu capacidad de deuda y ahí es cuando entran a los problemas de verdad. ¿Han visto eso como un... No es que sea el nivel de ingresos, sino que como uno va ajustando su nivel de vida? Sí, justamente, o sea, esa es la correlación en el fondo. Y como que el tramo de ingresos te diría que entre 1 millón, 2,5 millones es donde se concentra la mayor cantidad de deuda. O sea, como a nivel como de porcentaje, de carga financiera, ¿ya? Y es justamente obviamente porque uno aspira más, ¿verdad? Puede acceder a mejores cosas quizás, y es cuando también te terminan endeudando más por eso. Pero sí, esa relación es verdad. Es muy impresionante. Me quedé pensando con esto de que si, creo que lo dijiste, inclusión financiera versus educación financiera, que no necesariamente es lo mismo, y cómo esta cuestión del crédito es tan buena pero tan mala a la vez. El otro día hablábamos con Pablito de las tarjetas de crédito, siempre tenemos una lucha como de redes Todos. sociales con otros influencers de ocupa tu tarjeta y estrújale y sácale todos los puntos y qué sé yo, y nosotros como que nos paramos más en el lado de está bien, te vas a perder puntos, pero no hay nada más valioso que el orden. Y las tarjetas muchas veces te, te llevan al desorden. En lo que han visto ustedes, en Chile es mucho más fácil tener una tarjeta y tener una capacidad crediticia muy amplia versus, no sé, Europa o Estados Unidos o el resto de Latinoamérica. ¿Tenéis como algo de mapeado como ese mundillo? Respecto a Latinoamérica, sí. Efectivamente, acceder a una tarjeta o un producto es súper fácil. Y obviamente está el tema como de la inclusión financiera que siempre hemos creído que es bueno, ¿verdad? Se habla como siempre en buenos términos. Y que Chile es un país que en el fondo, no sé, existen 14 millones de cuentas RUT, que para ese tipo de cosas es súper bueno. O sea, si en el fondo te permite como que digitalizar pagos o quizá cuando puedas acceder a un crédito hipotecario que exista, y obviamente el óptimo. Pero está la otra cara de la moneda
que es justamente el tema del crédito fácil, y hay demasiadas instituciones en Chile que lo ofrecen a nivel formal. Obviamente a nivel informal está repleto también, pero a nivel formal se puede acceder muy bien, casas comerciales, uno va caminando por la calle en el centro o en cualquier región y puede sacar la tarjeta en el fondo de esas entidades. Y sabemos que tienen tasas de interés altas, que muchas veces son difíciles de manejar y que por el hecho, claro, de los puntos, los beneficios, después terminamos como creyendo que entre más mejor y uno se desordena totalmente. ¿Sí? Pero respecto a otros países de la región, de todas maneras tenemos más acceso y es más fácil. Y yo creo que pasó colada la pregunta, Francisco, pero ¿qué opinas tú de los hacks de tarjeta de crédito? Paga, compra el día después de tu facturación, invierte en depósito a plazo. No, a mí no me gusta nada. O sea, por lo que veo las personas, como que al final ya estoy un poco sesgado por todo lo malo que sacan, que al final termino diciendo, oye, por simplicidad, una tarjeta de crédito, una de débito, máximo. Y en el fondo ten tu plata también en una cuenta de ahorro o inversión que ojalá como que vayan entendiendo también todo ese mundo, pero no más de eso. Pero un poco porque veo de manera bien como en el día a día todo lo que esos hacks mal hechos pueden causar. En el óptimo, obviamente, es lo mejor, pues, pero el problema al final es como ese trade-off entre lo que es óptimo y lo que es fácil para las personas. Es como un premio, lo estoy viendo ahora la tarjeta de crédito. Si estáis ordenado y tenéis bien manejada tu plata, puta, dale, empieza a usar la tarjeta de crédito, gánate los puntos, gánate la plata gratis. Pero el precio que podéis pagar por no manejarla bien, puta, es muy duro. Exacto. Oye, Benja, y ahí vámonos como a algún caso más real. Quizá un poquito un promedio de las cosas que veis cuando vais a estas empresas y te sentáis a hablar con los trabajadores. ¿Cómo Mm. es la situación de una persona con problemas financieros? Que vive su vida y va haciendo bicicletas y va tratando de ordenarse, pero que cuando tú lo miráis decís, "Puta, este no va a salir nunca, a menos que haga cambios importantes". ¿Cómo es esa situación de esa persona? ¿Cuántas tarjetas? ¿Tiene crédito consumo? ¿Tiene hipotecario? ¿Tiene algún tipo de ahorro? ¿Cómo lo hace? ¿Qué le está pasando? A ver, sí, si la estereotipamos, es una persona que tiene más de 4 productos, diría, en términos de tarjetas de productos crediticios, ¿ya? Generalmente uno o dos créditos de consumo, uno con un banco, otro con una caja de compensación, dos tarjetas de crédito, muchas veces giradas o línea de crédito abierta, y un crédito hipotecario metido, ¿ya? Eso pasa un montón. O sea, estamos hablando ya de 5 deudas que donde uno dice, ya, si el óptimo es que contando un crédito hipotecario una persona no esté pagando más del 30% de sus ingresos familiares en cuotas de crédito, eso es imposible, ¿ya? Y al final, ¿qué es lo que estáis viendo? 60%, 70%. Y suena brutal, y suena como que si fuera quizá el caso del margen, pero no, o sea, en verdad es algo que pasa muchísimo. Y que ahí está concentrado como la mayoría de nuestros usuarios. Y al final, claro, les pasó que en el fondo pudieron acceder a un crédito hipotecario, después se dieron cuenta que tenían que financiar el pie, crédito consumo para financiar el pie. Hoy en día hay hartos como mecanismos para financiar pie en el fondo como alternativos que están disfrazados de crédito consumo y uno cree que son la panacea, pero son duros también. Y por último, después línea de crédito porque te falta un poquito para terminar la compra. Y entonces ya feliz con mi casa, y llegan y después quieren en el fondo mejorarla, o casi construirse la piscina, ¿cachai? Esos son casos reales que vemos en el fondo y me devuelven un poquito más o se endeudan con un familiar justamente porque les faltaba eso. Y así hasta que están armados y se dan cuenta que pum, empiezan las facturaciones y están pagando el 80% de su sueldo en esto. ¿Ya? Y ahí es cuando entráis como en el momento de que, ¿qué hago? Y ahí en el fondo lo que nosotros muchas veces lo ayudamos es primero a reestructurar la deuda, es decir, oye, esta cuestión no es sostenible y vaya a caer en DICOM sí o sí, Benja, entonces hay que hacer algo en el fondo. antes Dale. de ir para allá, quiero quizás hacerlo, que el ejemplo sea más claro. Esto es una persona que podría vivir en qué comuna de Santiago, para ponerlo como, bueno, yo soy santiaguino, así que tengo el sesgo, sorry a la gente de región, eh, con un ingreso familiar de cuánta plata. Porque quizás muchos están diciendo, oye, ya, pero el gallo que se quiere comprar una casa y que se quiere hacer la piscina, puta, un gallo que vive en Las Condes, en Vitacura, Providencia. Quiero saber si eso es así o estamos hablando de eh, un caso mucho más real. No, o sea, mucho más real. O sea, te digo, no sé, Puente Alto, Peñalolén, regiones, mucho, de comunas quizás que son un poco menos desarrolladas, más rurales, pero que tienen sueldos que a nivel familiar pueden llegar hasta el 1,5 millones, 2 millones, a nivel, en el fondo juntando los dos, o ellos personalmente desde 800.000 pesos para arriba, etc. Sí.
Perfecto. No estamos hablando, claro, del sueldo de 5 palos que viven los Arneche. Buenísimo. Sorry, ahí te interrumpí. Sigamos con... Eso, consolidar la deuda. ¿Cuál es Claro, como en el fondo, el a esta camino? persona primero hay que como que llevarla al doctor, ¿verdad? Y darse cuenta en el fondo uno cómo está su situación, que es como lo que muchas veces la gente tampoco sabe. Y ahí nosotros justamente les permitimos que puedan ver toda su información en un mismo lugar, que la entiendan bien, cuántos créditos tienen, cuánto están pagando, etcétera. Y ver primero, obviamente, si lo que hay que hacer acá es reestructurar esa deuda, porque claramente esta persona va a caer en DICOM o ya cayó, hay que buscar una solución. Muchas veces, como decís tú, hablo consolidarla, y a veces con el mismo banco buscar una alternativa, hay hartas formas. Y una vez que en el fondo como que aplicáis esa terapia y la persona como que la lograste atajar, o quizá ya pudo salir de DICOM, etcétera, hay que llevarla un poco a mostrarle el beneficio que hay detrás, ¿verdad? Que un poco, oye, empieza a ordenar tus finanzas justamente para que puedas ahorrar para tu objetivo en el largo plazo, empezar a construir un poco de patrimonio, todo esto de la libertad financiera que ustedes hablan harto, que les cuesta llegar un montón a nuestros usuarios, pero que es un poco al final lo de la recompensa al final del camino. Y 70-80% de carga de pagar los intereses de la deuda. Mm. ¿Cómo empiezan a salir de eso? O sea, la ordenan y todo, pero los ingresos siguen siendo iguales y el pago de las cuotas sigue siendo iguales. ¿Ajustan mucho su estilo de vida? ¿Ese es como el mensaje que ustedes les pasan? Sí, ahí en el fondo obviamente viene con un poco la economía de guerra y por eso es tan difícil. Como en el fondo, como el componente psicológico que hay detrás de que por los próximos años tú vas a tener que ajustar tu estilo de vida, ajustar gastos, y por eso también obviamente los tenemos que ayudar a entender cuáles son esos gastos que tienen que ajustar, cómo hacerlo, cuánto tiempo se van a demorar. Y si en verdad la situación de la deuda es insostenible, hay que bajar la cuota, ya sea alargándolo un poco, etcétera, el plazo. Pero para que en el fondo no caigan en el atraso, en la mora, porque ahí entra la bola de nieve de la que salir es muy complicado, se te mancha el historial crediticio, empiezan los llamados por embargo, ahí empieza el estrés financiero real. Entonces quizás son males menores que hay que hacer, que realmente, claro, uno dice, ay, no es lo óptimo, hay que alargar a la persona para bajarle la cuota, pero hay que entender la situación que hay detrás. Está bueno que al final no es una optimización, hay que buscarle la vuelta porque me encantó como lo dijiste, está enfermo. Acá hay un paciente que tiene un problema. Y será viral, será lo que sea, pero hay que darle un remedio. Eh, y antes de encontrar ese remedio, que como es una cuestión humana, no es solamente una pastilla, sino que hay que enfrentarlo de distintas maneras, con cambios, muchas veces con cambios de hábitos difíciles de hacer, pero enfoquémonos en el enemigo. ¿Cómo te enferma ese enemigo? ¿Cómo un crédito... Ejemplifiquemos un poquito con cómo un crédito de consumo te empieza a hacer daño, cómo empezar a pagar el mínimo en la tarjeta de crédito te hace un daño, cómo tomar un crédito automotriz Para el auto. te empieza a cagar la vida. Porque todos queremos tener un auto, todos queremos ir de vacaciones, todos queremos tener la mayor cantidad de cosas. Creo que es humano, es natural, y hoy día el crédito hace que parezca muy fácil. Hasta que te empieza a quedar la cagada por todo este acceso que tenemos. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer evidente cómo esta cuestión te empieza a hacer daño? ¿Y por qué va a ser la puerta de entrada para que nunca puedas alcanzar tu libertad financiera? Sí, yo creo que ahí estaba primero el tema un poco de las trampitas que existen en el sistema, justamente más allá que la tasa propiamente tal, el hecho, por ejemplo, los ejemplos que tú dijiste, la tarjeta de crédito, el pago mínimo. Ya las personas no tienen idea que cuando tú pagas el mínimo, estás pagando el 5% de la deuda, el 95% entra un crédito rotativo que está tomado a la máxima convencional, al 42%. Eso va creciendo mes a mes. Y si tú lo pagas todos los meses, te va a demorar más de 30 meses en salir de esa deuda, ¿ya? En el fondo, solamente si estáis, y que es lo que hacen muchísimos chilenos, ¿ya? Entonces, justamente eso te entra en una situación de la que no podéis salir porque estás acostumbrado a pagar el mínimo, pero por otro lado la deuda va creciendo, y que en el fondo nos va a demorar un montón en pagar. Y esa deuda quizás estaría mucho mejor estructurada en un crédito de consumo tomado al 22% al año y poder pagarlo en menos tiempo. Entonces ahí entra un poco el tema de la educación financiera o saber bien cuál es como la mejor alternativa, independiente si en el fondo nos endeudamos con la tarjeta de crédito en su momento para comprar algo, pero que después efectivamente hay que hacer algo para que eso esté mejor, ya, para no caer un poco en esta actitud que es bien viciosa. O el otro ejemplo que diste, ¿cuál fue, Francisco? Lo del auto. Lo del Automotriz. auto.
ese es un temazo también. ¿Por qué? Porque las estructuras de los créditos automotrices son súper poco triviales en el fondo. La compra inteligente, el tema que después hay un cuotón metido, de repente uno ve que la tasa de interés puede ser buena y que la gente está pagando en el fondo una tasa o una cuota que le conviene o que siente que está bien, pero después a los 3 años viene un cuotón que si no tenéis cómo pagarlo, tenéis que reestructurar esa deuda ahí mismo, quizá en condiciones mucho peores, ¿ya? Entonces son cosas que en el fondo, ¿Cómo ¿cómo ese se... cuotón? ¿Es como que pagáis la mitad del principal o cómo Claro, funciona? Nunca lo había claro. escuchado, en verdad. Sí, y está lleno de estructuras así, que justamente pagáis una parte grande de la deuda después de cierto plazo, ¿ya? Y la gente cuando está en la sucursal de repente firma, no tiene idea cómo funciona cómo funciona en verdad. Y al final entonces es un tema más de estructura y todo en el fondo estas trampitas y entenderlas bien, más que quizá el tema de la tasa propiamente tal, que en Chile obviamente uno puede creer que son altas, pero igual son competitivas para lo que es la región. No me lo esperaba, porque al final, claro, te dicen vaya a pagar una cuota muy baja, pero lo que te mata generalmente en el mundo de las finanzas es el flujo de caja. Entonces, si pasan 3 años y te dicen, oye, hoy día tenéis que pagar 3 palos y tú no tenés 3 palos, ¿qué así? Claro, vaya a buscar otro crédito, te metí a la bicicleta, hoy no tenés idea, qué interesante y qué duro. Sí, tal cual. Oye, y ahí ya, por ejemplo, ok, entraste en esta cuestión, empezaste a hacer bicicleta, empezaste a caer en default, en no pago. Lo mismo que le pasa a empresas en los países, qué sé yo, también o sea, lo mismo que le pasa a uno como a nivel personal. Mm. Caís en DICOM y empieza esta ruleta de, puta, no me van a arrendar un departamento, hasta para encontrar pega me van a cuestionar porque tengo DICOM. Y ahí lo abro en dos cosas. ¿Se puede salir de DICOM? ¿Cómo salís de DICOM? Bueno, en tres. ¿Y cuándo conviene tirarse a quiebra nomás? A ver, salir de e-com es algo que existe en forma, ¿ya? Efectivamente, uno siempre puede negociar un descuento con alguna institución dependiendo del nivel de atraso que uno tiene. Ya, por ejemplo, si tú tenés 2 años de atraso una deuda o más, las instituciones te pueden dar descuentos de hasta 80% y te perdonan los intereses. O sea, tú me pagas el 80% del capital, que es el 20% del capital que te queda, el 10% del capital que te queda, y listo. Eso es porque obviamente las instituciones tienen sus balances, todo esto ya como castigado, ¿verdad? Y cualquier plata que les entre, beneficio última línea. Ese es un súper buen Y punto. las Ese es un súper, súper buen punto. Al final, si tú le das plata a alguien hace mucho rato, dile, anda a negociarle y dile que le vaya a pagar el mínimo, porque ese gallo ya te tiró a un incobrable, que para él no existe. Por lo tanto, lo que reciba es bueno y probablemente te va a decir que sí. Exactamente. También se puede obviamente repactar esa misma deuda y todo, pero lo más difícil, porque esas alternativas están, uno es que esté la liquidez, ¿verdad? Por más que uno, no sé, pues si una deuda, estamos hablando de 4 millones y tenéis que pagar 400, 500 lucas para salir, tampoco es trivial tenerlas, ¿verdad? Y tampoco es trivial juntarlas. Eso es súper difícil. Entonces muchas personas dicen, ah, increíble el descuento, pero oye, hoy en día, sobre todo con lo apretado que está todo, no tengo esa plata. ¿Ya? Entonces, obviamente, como que uno dice, ok, que por el lado de la oferta esté la alternativa, está perfecto, pero la parte más difícil es cómo tú logras que esa persona junte esa plata durante algunos meses para pagar ese descuento. Y para eso lo más importante lejos es como empezar a mostrarle el beneficio que hay detrás. Ya como que esto no se convierta como en la tortura, oye, salir de Icon, pero salir para qué. ¿Cachai? ¿Cuál es el mundo de posibilidades que se me abren o por qué esto es bueno? Uno, obviamente, para bajar tu nivel de estrés, pero otro, no sé, por lo que nosotros vemos en nuestro usuario, es que el gran sueño es la casa propia. El gran sueño de ahorro, de construir patrimonio, de lo que sea, en el fondo, todo va para allá. Y obviamente si está en DICOM no vaya a poder nunca sacar el crédito hipotecario. Entonces, si quería postular al subsidio y después en el fondo poder sacar ese hipotecario, tenéis que regularizar tu situación y es una forma que la gente como que dice, ah, puede ser como que un buen objetivo a largo plazo que a ustedes les gusta en el fondo dar todo el tema del objetivo que yo muestro es clave, justamente va a empezar a cambiar la situación y dar vuelta a eso. Pero eso es lo realmente complejo, más que como que cómo se sale de DICOM como a nivel de soluciones. Claro. El ver o pensar en el largo plazo y la casa propia, creo que hemos hablado como de por muchos motivos de ella, pero nunca la habíamos usado así como la zanahoria que poner de adelante para decir, ya, ahora tengo que ordenarme, tengo que ahorrar, porque en algún momento quiero tener mi propia casa. Y ahí, no sé si me quería ya la conversa que sea un poquito para otro lado, Francisco, no me retes, pero toda esta conversa para mí es muy psicológica. Está bien, hay muchos productos, a veces las
casas bancarias o lo que sea son muy agresivos empujando estos productos, pero al final todo esto yo creo que tiene que ver con nosotros como humanos queremos más y queremos, no sé, pues si uno te dice, no, yo te compré esto, pero en cuotas sin interés, y al final esas cuotas sin interés, ¿por qué no lo compraste de una, cachai? ¿Por qué no lo compraste al contado? Porque probablemente no puedes comprar eso ahora. Entonces, ¿cómo has visto eso en las conversas con sus usuarios de la parte psicológica? ¿Entienden cómo esto no lo puedo comprar, pero lo compré gracias a los créditos o nunca ni siquiera lo piensan? Te diría que un poco de ambas. Efectivamente, hay mucha gente que no lo piensa y que va y tiene un comportamiento súper compulsivo. Hay que entender qué es lo que está pasando detrás y muchas veces está la parte psicológica que tú dices, como que hay gente que está con un tema familiar y de repente le pasa que quiere ponerse a gastar nomás. ¡Pum! ¿Ya? Pero sabe perfecto en la que está entrando. ¿Ya? Eh, los chilenos al final somos menos hueones de lo que mucha gente cree, en el fondo. Y saben bien cómo funciona esto, y saben lo caro, y saben que a veces van a pagar el doble en 2 años, etcétera, pero hay un componente psicológico detrás que es brutal. Y tiene una parte que es un poco menor, que es justamente como que quizá no entendió bien todo eso, y de repente como que cae pensando que está haciendo una buena transacción. Yo creo que en la automotriz habría caído. Si no habría leído la letra chica y de repente me llega el tortazo, weón. Me imagino que nadie lee las letras chicas también. Sí, igual esos son productos un poco más, claro, estructurados y sofisticados que quizá el clásico avance en cuotas, como dices tú. Complejo tema. Y para cuando después van a pedir el hipotecario, ¿qué tan lejos están en general? En ¿O qué tan general, difícil es dar sí. esos pasos? En general hay muchos que el tema del subsidio es importante, ¿verdad? Que hay distintos tipos de subsidio para poder en el fondo financiar una parte de la propiedad. Y ahí en general hay muchos que ya están con la libreta de ahorro para la vivienda, que hay distintas instituciones que lo ofrecen, juntando esa plata, etcétera. Em, y que están más o menos a 1 o 2 años de poder hacerlo, ¿ya? Como a nivel de juntar la plata. Y hay muchas veces cuando caen un poco en el apuro y claro, y quieren financiar después, una vez que tienen la plata ahorrada para el subsidio, quieren financiar lo que falta con un crédito y ahí tenemos un problema, ¿verdad? Pero en general sí, es como que ese es un poco el viaje. Em, eh, Oye, y ahí diría yo. de los subsidios, ¿algún buen lugar donde poder ir a ver como todos los subsidios que uno podría tener para comprarse una casa? Sí, está en el fondo todo el tema de cuál es tu como score de familia, ¿verdad? Que es como en qué tramo del registro social de hogares tú estás. Y justamente con eso tú puedes saber en el fondo a qué tipo de subsidio postular. Y en el fondo eso uno lo encuentra en la página del Minbook, que igual está bien explicado, pero la gente le cuesta llegar. Nosotros, por ejemplo, en Relief, en la plataforma, les ponemos esa información, tenemos una sección que es un poco de eso, y también se los vamos dando como por WhatsApp, en cápsulas, contenido de ese tipo, justamente como para poder acercar un poco la información que existe. Hoy en día hay harta educación financiera, hay harto material que es de valor, pero lo difícil es ponerlo en la mano a las personas. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo eso. Eso, ¿cómo mencionáis que se comunican por WhatsApp y cómo es al final la gente, cómo le gusta comunicarse con ustedes? ¿Plataforma? ¿WhatsApp? ¿Correo? WhatsApp. Ya, todo WhatsApp. Sí, es brutal. Ese fue un aprendizaje muy grande. Nosotros una plataforma que está súper buena visualmente, a nivel de UX, a nivel de funcionalidades, todo lo que se puede hacer. Realmente te das cuenta que la gente está trabajando, que al final llega a su casa. Un tema de las finanzas personales que usted lo ha hablado 1000 veces, porque no, en el fondo no es el tema como más bacán para dedicarle tiempo cuando uno quiere tener ocio o cuando uno tiene poco tiempo libre. Entonces lo que hay que buscar es soluciones directas que se comuniquen rápido y en ese sentido el WhatsApp y que hemos automatizado un montón de flujos y le hemos metido harta tecnología a eso, es clave. Es como la forma que hoy día al fondo se puede llegar a las personas. De hecho, me imagino que debe ser parte de lo que va y le ofrecís a las empresas, pero al final lo de ustedes es un B2B2C, Sí. tú tenías una empresa, vayan de otra empresa y le decís, oye, yo quiero ayudar a la gente que trabaja contigo. Y, y ahí cuando uno empieza a ver las cosas que están pasando, te encontré con números distintos, pero que entre 4 o 5 horas de la semana, uno en la pega se la dedica a temas de sus finanzas personales. Y obviamente, pues, bueno, estáis súper estresados, no sabéis qué hacer, no queréis llegar a tu casa a pensar en plata, le dedico este tiempo en la pega.
Y obviamente todo eso con el impacto que tenga en productividad, en que lo hagáis peor y quizás también en que no te termine subiendo el sueldo porque estáis siendo poco productivo. Entonces, al final esta cuestión de la plata te pega en tu desarrollo personal y también le impacta a tu empresa, que ahí es donde ustedes se han tratado de ir metiendo para encontrar esta solución que ayuda a las personas, pero que también obviamente ayuda a los empleadores a tener un ambiente laboral más productivo, por decirlo así. ¿Cómo lo han tomado las empresas que les han dicho que sí? También cuando te han dicho que no, ¿por qué te han dicho que no? Eh, ¿Y cómo funciona esta cuestión de que las personas se abran a hablar de sus finanzas personales en su ambiente laboral? Que es raro, como hablar con los compañeros de Vegas de Plata. Sí, buena, hay estos puntos ahí. A ver, nosotros partimos Relief porque en el fondo queríamos ayudar a este segmento de la población que quizás ya estaba bancarizado, ¿verdad? Que justamente ya había tenido acceso, pero que veíamos que tenía un problema gigante y bien transversal a la región. En el fondo, mientras todas las soluciones se están enfocando en el tema como Wealth Tech, se podría decir, que es más de inversión, etcétera, y muchas soluciones en el tema de inclusión financiera, ¿verdad? Cómo permitimos que la gente acceda a más crédito, a más productos financieros, etcétera. Nosotros quisimos enfocar muy fuerte en ese segmento que veíamos que quizás estaba sufriendo harto y no tenía grandes soluciones. Hay una alta correlación entre ese segmento y que fueran empleados formales, ¿ya? Y por eso en el fondo nosotros quisimos ver, ok, ¿qué ángulo puede haber para llegar a estas personas a través de las empresas? ¿Ya? Eso fue un poco como la derivada en el fondo. Y vimos que nosotros estábamos viendo afuera cuando partimos Relief, volvimos el año pasado a partir esto, y nos dimos cuenta en el fondo que había hartas soluciones afuera que estaban al respecto, que justamente se podía hacer, ¿ya? Llegar a través del empleador para ofrecer una solución y que se vayan generando ciertas sinergias y que sea un win-win, como decís tú, Francisco. O sea, que tanto para el empleador en el fondo esto se transforme en mayor productividad, menor rotación, etcétera, como para las personas poder en el fondo llegar de manera eficiente a darle una solución. Y una de las grandes hipótesis que teníamos que cumplir era, oye, ¿cómo esta cuestión se cumple en Chile o no? Efectivamente las personas van a querer acceder a esto, van a decir, oye, ¿sabes qué? Que mi empleador más o menos sepa en lo que estamos, etcétera. Imposible. ¿Sí? Y ahí ha sido como súper sorprendente, diría dos conclusiones. Uno, que el problema es tan grande que a las personas como que están dispuestas en el fondo a entregar mucha más información de la que uno cree, justamente para ayudarlas. Y dos, si uno como que maneja muy bien los mensajes, en nuestro caso es, por ejemplo, que el empleador no se mete en esto. Ellos simplemente nos ayudan a difundir el beneficio, a bajarlo, a mostrar quizá como en el fondo las ventajas que pueden haber y por qué lo están haciendo, pero todo lo que es como la interacción con los usuarios, nosotros no le podemos dar nada de información a la empresa, ¿ya? Y si uno maneja bien un poco esos mensajes, en general se logra saltar esa barrera y de manera mucho más eficiente que ir directo al D2C o a la calle en el fondo, donde hay que construir una barrera de confianza que es gigante, ¿verdad? O sea, hay que saltar esa barrera de confianza que es enorme. En cambio, a veces por llegar por el empleador, la gente uno siente que te hicieron un due diligence, ¿ya? Que como que alguien te filtró y nosotros trabajamos con empresas bien grandes, entonces obviamente tienen súper buena como percepción muchas veces las personas y eso te permite en el fondo llegar de manera mucho más eficiente, en nuestro caso que se traduce de una manera más barata también de llegar al usuario final. Oye, ¿hay algunas que se hayan motivado a hacer la zanahoria más grande y que digan, ok, el que se ordena y empieza a invertir, yo le duplico lo que invierte o cosas así, cosas que se ven muy comúnmente en quizás los mercados más desarrollados, en Chile un poquito más incipiente, pero que son tremendos incentivos a hacerlo. Sí, es muy choro todo lo que se puede hacer ahí y también un poco nuestro objetivo al final, como que sacar lo mejor de las empresas, por un lado, ¿verdad? Que cada vez se están dando más cuenta un poco de este rol social, de que efectivamente esto también les sirve, de que es algo que tienen que cumplir, ¿ya? Que en el fondo como que se den cuenta que es una responsabilidad. Y por otro lado, sacar lo mejor de los bancos, que eso también es súper interesante. Cuando tú llegas a través de las empresas, en el fondo, en nuestro caso, no sé, pues, Camanchaca, Conchitoro, Enaex, empresas grandes que en el fondo para el banco son súper interesantes como relación, tú puedes en el fondo darte vuelta y que el banco se convierta en un partner también, porque están bien interesados en buscar en el fondo mejores alternativas. Oye, para este grupo podemos hacer como una oferta diferenciada o hagamos esto otro, y que en el fondo va generando como un ecosistema que es súper virtuoso, que es un poco nuestra misión también, cómo uno logra sacar lo mejor de la empresa, ya sea que en el fondo empiece a garantizar quizá parte de la deuda o a dar premios por el hecho del ahorro, que son cosas que estamos en el fondo conversando y viendo con ellos ahora, como por el otro lado
cómo tú logras que las instituciones financieras también sacan lo mejor de ellas en beneficio de las personas. ¿Y qué tan difícil es convencer a las empresas del beneficio que involucra para ellas? Que lo mencionó Francisco, pero no sé si en la práctica lo ven también. Sí, en la práctica como que la data en sí obviamente no la ven, como de si esto es menor rotación o no, etcétera. Si la empresa ha tenido muchos casos internos que se le acercan a recursos humanos y le comentan en el fondo, oye, necesito esta adelanto, necesito esta cuestión, sé que estoy endeudado y que pasa un montón, es un tema que ven muy en primera persona, ¿ya? Entonces ahí efectivamente son muchas las empresas que se nos acercan justamente por eso, de manera como más en el fondo voluntaria. Si la empresa no lo ha visto tanto, es más difícil, de todas maneras. Porque claramente no es como un dolor de la empresa que uno le puede decir, oye, te pongo este, no sé, este SaaS, este software y tú, no sé, vaya a ahorrar tanto tiempo en hacer tareas, sino que algo que es un poquito más intangible, ¿ya? Entonces ahí ante esa como entrada cuesta mucho más. Oye, yo me imagino a Benja y Relif, así como el papá y la mamá que llevan a sus hijos de la mano y les enseñan a caminar, a gatear. Obviamente ahora en el mundo de la plata, pero que en algún momento las personas lo tienen que hacer solo, porque esta cuestión es, ok, te ayudo, te enseño a comer, para que tú después comáis solo. Es la base de esta cuestión, si no, no va a funcionar. En algún momento se van a volver a desordenar. Mm. Si no tuviesen la plataforma de Relief, ¿qué les diríais que consuman para educarse financieramente? ¿Por dónde partir? ¿Qué leer? ¿Qué escuchar? Obviamente los animales financieros, pero como una persona, en base a lo que tú has ido aprendiendo, debería recorrer como este camino de educación financiera para dejar de cagarla. Claro, quitando ahí a los animales, a ver, te diría que hoy día hay mucho material muy bueno hecho en varios lados, en el fondo. Lo que sí sería mi consejo, un poco, te doy vuelta a la pregunta, ¿qué no consumir? ¿Ya? Que nosotros vemos muchos usuarios que nos dicen, oye, no, que estás siguiendo a este influencer o este gallo en Instagram, que cripto y la cuestión, y perdí, no sé, 40% y olvídate que voy a volver a invertir. ¿Cachai? O justamente que me dijo, claro, qué hacer con mi deuda y después terminé pagando mucho más y en el fondo, chao, dejé de confiar. Entonces, como que creo que ahí es un poco tener ojo con eso, ¿ya? De efectivamente entender como cuáles son los referentes o los consejos que se pueden seguir, porque hay mucho que puede terminar como cagándola, siendo que como que el contenido que hay, que es bueno, es bien estándar, como no te diría, oye, hay que seguir este programa o esto, sino que en el fondo son cosas que están bien claras y que es mucho más psicológico. Pero sí hay que tener cuidado con los malos consejos, que no se adecuan tanto a tu perfil o en el fondo generalizar cosas que son súper caso a caso. Buena respuesta. Y bueno, hemos tenido discusiones sobre esto con Francisco, pero los dos ahora estamos certificados en la CAMF, en la CMF como asesores financieros. Así que, claro, uno de repente escucha consejos de alguien ¿cuál es que ha estudiado? Me imagino en Relief ustedes están todo el día estudiando cómo aplicar estas cosas a las personas y recién ahí comunican. Entonces creo que es un buen punto de que no escuchar. Está bueno. Y además del que no escuchar, respecto de este mundillo ahí como de personas que andan dando consejos financieros, también el armar estos modelos mentales para que el marketing no te gane todos los días, porque te va a ganar. Hay demasiado estudio, demasiada psicología metida para hacer que tu cabeza termine comprando más de lo que necesita, pero no te puede ganar todos los días. Entonces, tener eso ser súper consciente de te están contando un cuento, te están contando una historia para que comprís más, esto en realidad no lo necesitáis, y que después tú en tu yo interno terminís decidiendo, ok, me doy este gustito o no. Pero ojalá eso también, mirando también quizás tu planilla o tu cuenta del banco, nosotros tratamos de ponerlo muy fácil, es meterte a tu cuenta vista, a tu cuenta corriente, ver el número, cuánto te queda para el mes, me lo puedo comprar o no me lo puedo comprar. Es así de simple la decisión de si puedo o no. Obviamente atrás hay Mm. algún modelito para poder armarlo antes de eso, pero, pero que eso te ayuda a combatir, pues, weón. Si somos animales frágiles, emocionales y que queremos gastarnos todo, pues, y no podemos, pues, weón. Si uno podría tener toda la plata del mundo y igual gastársela. Tal cual. Sí, ahí entender la situación es clave y la tecnología puede ser un gran aliado en el fondo. Hoy en día como cada vez entender mejor
tus cuentas, tus deudas en tiempo real, ver cómo se van comportando y que en el fondo las plataformas que existen lo sepan comunicar de manera simple, es clave, porque justamente sí, eso te permite ir entendiendo bien qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no. Estábamos hablando de quién no seguir, los consejos que no seguir y todo, pero tú tuviste guagüita hace poco y cuando seas chico me imagino que no la debes meter tanta pantalla, así que no la debes poder decir no sigáis a esto, este consejo que está dando este gallo es malo, lo vas a tener que educar tú con buenos ejemplos. ¿Has pensado cómo hacerlo? A ver, a grandes rasgos te diría que uno, que sepan desde chicos que la plata hay que ganársela, y eso al final es la práctica, ¿verdad? Independiente de la situación económica que tenga uno, en el fondo hay que trabajar, hay que ganarse la plata desde chico, entender el valor que tiene. Y después, harto el tema del largo plazo, ¿sí? En el fondo, un poco lo que ustedes siempre hablan. Aquí no hay atajos, aquí las grandes soluciones, en el fondo, las verdaderas mejoras se dan con el tiempo a medida que se va componiendo, en el fondo, esas mejoras chicas día a día. Y en el fondo, transmitir ese mensaje desde muy chico es tremendamente importante. Y yo creo que eso es lo que va a tratar de reforzarle sí o sí. Cuando vayas encontrando ahí las fórmulas, mándamelas, pues, bueno. Las vamos dejando aquí para los animales también. Sí, no, y lo otro también, bueno, como que el tema un poco más social, de tratar de en el fondo cómo tú logras que la gente que más lo necesita en el fondo se eduque y acceda a lo mejor dada su situación. Ahí como que creo que todos tenemos una misión que es bien brutal, que es justamente como este sueño, este tema de la libertad financiera, ¿verdad? Que se habla tanto, que está un poco trillado, tomárselo en serio, po, y que efectivamente lograr que sea una cuestión transversal, ¿ya? El tema de que tanta gente pueda acceder y que hoy día no lo esté haciendo. Por ejemplo, le hago la pregunta a usted de las plataformas de inversiones que existen, las famosas fintech que han salido, etcétera. ¿Cuánta gente suman en total entre las cinco más grandes? Sumamos los Yo te 80.000. diría que es 150.000. máximo 150. Yo las sigo y 150, Pablo, estoy seguro que en ese número está ahí Está duplicando, cruzado. porque Claro. Ya, tengo pues los números en la 150.000 cabeza, si personas. quieres se los digo, pero No, me ha sentido, menos del 1% de la población. Entonces, todo este como speech de democratizar las finanzas, las inversiones, que nos gusta llenarnos harto la boca, falta un montón. Como que los primeros pasos han dado en mejorar el producto, quizá mejorar eso, eso logra que se bajen las comisiones, que tal vez los incumbentes mejoren su oferta, pero de ahí efectivamente estarla llevando a la gente que lo necesita. O sea, nosotros tuvimos la semana pasada, por ejemplo, en Tomé, en la octava región, mostrándole a Relief una empresa nueva, grande. ¿Ustedes creen que alguno haya escuchado hablar de lo que era una fintech? dilo, weón, de O Fintual, sea, dilo. Fintual. Claro, o sea, Fintual ni decirle, pero lo más sorprendente de la gente, no sé, pues que tiene cuenta de ahorro en Copeuch y no tiene ni idea que tiene una alianza con DBA. O gente en el fondo que está en la caja de los Andes, y que en el fondo tiene su plata debajo del colchón y no tiene idea que existe esta alianza con Soy Focus, que de manera súper simple le han podido permitir en el fondo poner alternativas a estas personas en su misma página, en su mismo perfil. ¿Ya? Como que es bien llamativo y es bien fuerte y uno dice como que quizá todo esto estamos demasiado elitistas todavía, y falta todavía salir en el fondo y estar más con un poco arremangarse un poquito más. Y eso también es algo que creo que es importante transmitir. Puta el entrevistador, Y ahí tú bueno, decís weón. como, Dale, perdón. no, tú decís ir a la calle, que al final nosotros, claro, estamos pensando en post de Instagram, página web, webinar, y claro, llegáis a cierto público, pero no hemos llegado a donde queremos quizás, a donde se podría. Es una pregunta que le hay que hacerse, po. Claramente ahí también, no sé si tengo la respuesta. A mí por lo menos cuando vamos a la calle uno abre el ojo un montón, se da cuenta de lo que está pasando. Gente que tiene, hoy estamos hablando de gente de buenos sueldos, gente de la minería del norte que gana mucha plata y que simplemente no tiene idea que existen estas alternativas en el fondo. Y que hoy día como que el producto ya está, se logró algo simple, amigable, el proceso de onboarding es bueno para sus mismas plataformas. Lo que falta es ponerlo en las manos de las personas. Y eso te diría que es tremendamente complicado y quizás como lo que hay que darse cuenta que es el verdadero paso que hay que dar ahora. Puta, está muy buena la reflexión. Al final uno ve quizás la punta del iceberg de estas personas cuando se habla de como la inclusión financiera, o la democratización o lo que sea, de estas personas que, ok, empezaron a invertir con la fintech porque hablan en más coloquial y realmente le entendí, te cobran precios razonables y todo. Pero abajo de eso está toda esta gente
que quiere salir, que quiere empezar a invertir y que no puede porque está todavía atrapada en las garras de los créditos. Los créditos son increíbles para O muchas invirtiendo cosas. con los bancos también. O invirtiendo con los bancos Que esta también. es la Pero mayoría. claro, como que me quiero salir de la parte de inversión y creo que ahí Relief lo toma súper bien. Claro, el paso anterior. Hay muchos pasos anteriores a invertir. Entonces, vámonos a la feria, pues, weón. Yo siempre quiero ir a la feria, te juro, a hablar de plata y me da miedo, porque lo he pensado muchas veces, Palito, nunca te lo he dicho, pero weón, les vamos a ir a hablar de inversión y nos van a decir, pero ¿qué te pasa, weón? Vos estáis locos, si yo Sí. no puedo pagar, tengo problemas para pagar las cuentas de fin de mes, ¿qué inversiones me estáis hablando? Y creo que hay un aprendizaje brutal para tratar de hacer esta pega social que de alguna manera decía Benja de, puta, nosotros somos unos afortunados y de alguna manera podemos retribuir tratando de armar un método para que la caguís lo menos posible con tu plata. Y después te das cuenta que con la plata la cagan todos. La gente que ha estudiado en colegios públicos, en colegios privados, en universidades públicas, en universidades privadas, los que no han estudiado, los que han estudiado, es una cuestión transversal. Entonces, encontrar un modelito para que les sirva a todos, puta, sería maravilloso y creo que esa es nuestra pega de que sigamos avanzando para allá. Nosotros quizás haciendo este podcast, Benja tratando de enchufarse con todas las empresas que pueda en Chile para ayudar a la gente a ordenarse y que puedan terminar invirtiendo porque el mundo de la plata, que es visto como un mundo malo de los ricos, es probablemente en donde se puede generar más riqueza para la gente que más lo necesita con un rol social brutal. Así que los dejo, chao, que estén bien. Al cierre. No sé cómo lo ven ustedes, pero para mí el mundo de la plata, puta, tiene una cuestión social brutal y que lamentablemente tiene esta caricatura mala, pues, weón. Benja, dale tú, porque tú eres el que está más ahí metido. Creo que podéis tener una filosofía un poco más desarrollada del impacto social que puede tener la plata. No, estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Francisco. Eso es. Y lo otro es entender que en el fondo, como que entidades que uno cree que podían ser como el enemigo, que siempre ha sido como el fondo o la institución financiera, o muchas veces el empleador, etcétera, pueden jugar un rol bacán. Hoy en día están mucho más concientizadas sobre esto. Anda a saber si es por un tema de, como que de amenaza o por un tema de que efectivamente les cambia la mentalidad, pero lo importante es que lo están haciendo, ¿ya? Y eso en fondo tenemos que saber también cómo sacar lo mejor de eso y justamente darle el empujón que las personas necesitan. Si al final muchas veces salir solas no pueden, y eso es súper difícil. Pero si uno tiene en el fondo estas instituciones que tienen un poder gigante detrás de hacer cambio, se pueden lograr cosas muy choras. Nosotros estamos seguros que por ahí va. Oye, me gustó mucho un pedacito que dijiste de es muy difícil hacerlo solo. Mm. Y puede ser Relief, podemos ser nosotros, puede ser tu pareja. De repente uno se llega a todos estos problemas financieros y cuando no los dice con nadie, se hacen mucho más graves. Entonces, un buen punto que mencionaste ahí de compártelo con quien sea. Compártelo con quien sea Sí, y de acuerdo. apunta a empujones. Pues no vas a encontrar una solución de 0 a 100 hoy. Esta cuestión va a ir haciendo pasito a pasito y los empujones son brutales. Y ahí el libro Natch, por si no te lo he leído, Benja, o para cualquier empresario, dueño de empresa o gerente general que esté escuchando esta cuestión y que quiera ayudar a sus colaboradores y no sepa cómo, lea Natch, después piense en plata y diga cómo lo ayudo a ir dando pasitos para que se ordenen y estén más tranquilos y por ende trabajen mucho mejor y estemos todos más felices. Vamos ahí con los empujoncitos para que nos vayamos a la cajita, pues, weón. Cajita de Pandora, Hmm. que no podía faltar, pero está amable. ¿Vas tú, Pablito, o yo? Yo lo tenía anotado que tú. Ok, voy yo. Da lo mismo si estáis endeudado o no estáis endeudado. Bueno, si estáis endeudado es tu última cerveza por un buen rato. ¿Qué cerveza tenéis que ir a tomar? ¿Cuál es la más rica del mercado para poder disfrutarse en un domingo de mucho sol? Austral Torres del Paine. Yo pensé que te iba por Calafate y dije, puta, man, copio. Pero Torres del Paine es una tremenda cerveza. Yo también iba por Calafate. Weón. ¿Sí? Aunque No, mucho hay más una que le del está Paine. compitiendo, la BPL, encuentro que está brutal. Pablito, yo creo que tú no la has probado porque
Creo que la marketearon ahora último, así que cuando llegué yo te invito. Vamos. Me Acepto. sumo también, así que me dicen. Ya, pues Benja, oye, Mucho que puta, hablar. muy buena conversa, me gustó para dónde nos fuimos yendo, como que fuimos ordenando un poquito el cuento y después salió la conversa más emocional, que creo que es lo que nos mueve a los tres en este mundo de la plata. Así que si queréis dar algunas palabras finales, comentar algo sobre Relief o sobre lo que tú quieras, por favor, adelante. No, nada, buenísima conversa y gracias a ustedes por el tiempo y por lo que están haciendo. De verdad que con su granito de arena, en el fondo, han generado un cambio, no solo en el equipo, por lo menos somos grandes fans, ahí todos escuchamos el podcast siempre y creemos que lo que están haciendo es el camino correcto. Así que gracias. Totales. Tremendo. Totales. Total. Buena, Ya voy a Benja. Un animarlos. gusto. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Hablamos.